Hay hombres que aprenden el valor de las cosas demasiado tarde, y hay hombres que aprenden demasiado pronto, y eso los rompe de una manera que ningún ojo puede ver desde afuera. Leandro Serrano era del segundo tipo. El amanecer en aquellas tierras no llegaba con suavidad, llegaba como una orden. Primero una línea anaranjada y violenta sobre las colinas del fondo, después el olor a tierra húmeda y estiércol mezclados, después el canto áspero del primer gallo, siempre el mismo, siempre desde el mismo poste, y luego el silencio que no era silencio, sino el ruido de todo comenzando de nuevo. Leandro ya estaba en pie antes de todo eso. Era su costumbre, y sus costumbres eran lo más parecido a un idioma que él conocía. Se levantaba antes del sol porque el sol no esperaba a nadie. Se calzaba las botas todavía con los ojos entrecerrados y salía al corredor de madera a beber el primer café de pie, solo, mirando sus tierras como un hombre que revisa una herida cada mañana para asegurarse de que no se ha infectado durante la noche. La hacienda Serrano no era la más grande de la región, pero era suya, o casi suya. Había heredado la tierra con 24 años, cuando su padre, don Próspero Serrano, un hombre cuyo nombre era la burla más cruel que el destino pudo haberle puesto encima, murió dejando 3 cosas: la hacienda, un par de botas remendadas y una deuda que nadie en el pueblo conocía, salvo Leandro, y un anciano llamado Evaristo Figueroa, quien vivía a 3 leguas de distancia y que, por razones que Leandro nunca terminó de comprender del todo, jamás fue a cobrarla. 14 años habían pasado desde entonces. 14 años de cosechas, de peones que llegaban y se iban, de vecinos que intentaban conversar sobre casamientos o negocios o política y encontraban siempre la misma pared: cortesía justa, distancia exacta. Leandro no era un hombre cruel. Era un hombre que había decidido, con toda la lucidez de quien ha visto sufrir a los que estuvieron cerca de su padre, que la mejor manera de no hacerle daño a nadie era no dejar que nadie se acercara demasiado. Era una lógica impecable. Era también la mentira más cómoda que jamás se había contado. Jacinto lo sabía. Jacinto Obregón, peón mayor de la hacienda desde antes de que Leandro pudiera montar a caballo solo, tenía 60 y tantos años, una rodilla mala y la costumbre de decir las cosas con una pausa larga antes, como si le diera tiempo al otro de prepararse para algo que iba a doler. «Patrón», le había dicho una vez, hace mucho, mientras ambos remendaban una cerca bajo el sol del mediodía, «un hombre que no deja que lo quieran no es un hombre que protege a los demás, es un hombre que se protege a sí mismo y le llama generosidad». Leandro no había respondido nada. Había seguido clavando estacas, pero la frase se le había quedado clavada también a él, en algún lugar entre las costillas, sin terminar de entrar ni terminar de salir. Así vivía Leandro Serrano en aquella mañana de principios de otoño, cuando escuchó desde el corredor el sonido de pasos que no reconocía, pasos sobre la tierra seca, pasos que no pertenecían a ninguno de sus peones, pasos que llegaban desde el camino, y una voz, clara, sin titubeos, con esa clase de firmeza que solo tienen las personas que no tienen nada que perder, que dijo: «Buenos días, vengo a buscar trabajo. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana hay una historia nueva esperándote». Leandro no se movió de inmediato. Era otro de sus hábitos. Antes de responder a cualquier cosa inesperada, dejaba pasar un segundo. Solo uno. Lo suficiente para que el instinto se calmara y la razón tomara el mando. Su padre había sido un hombre de reacciones rápidas, y míralo cómo terminó. Con deudas que no podía nombrar y una hacienda que se estaba cayendo por dentro mientras por fuera seguía pareciendo próspera. Leandro bajó la taza de café. Se volvió despacio.
La mujer estaba al pie de los 3 escalones que subían al corredor, de pie sobre la tierra con la misma naturalidad con que un árbol está de pie sobre sus raíces, no en actitud de súplica, no con los ojos bajos ni las manos juntas. Miraba hacia él con una calma que, en una persona sin recursos visibles, siempre le resultaba sospechosa a Leandro, porque en su experiencia la calma era un lujo que costaba años ganarse. Era joven, no tanto como para parecer una muchacha, pero sí lo suficiente para que él se preguntara en ese primer segundo qué clase de circunstancia empuja a una mujer de esa edad a llegar sola, antes de que el sol terminara de subir, a tocar con sus pasos el patio de una hacienda de hombre solo. ¿Viene recomendada?, preguntó él, sin saludar, sin moverse del sitio. No, dijo ella, con la misma economía de palabras. ¿Del pueblo? De más lejos. Leandro estudió eso por un momento. Luego volvió a mirar hacia sus tierras, como si la respuesta a si debía seguir conversando o no estuviera escrita en algún lugar entre las hileras de maíz que comenzaban a tostar sus puntas con el frío reciente. La hacienda Serrano despertaba siempre de la misma manera ordenada. En las primeras luces, Jacinto Obregón cruzaba el patio central desde su cuarto en el ala de los peones, con su andar ligeramente ladeado por la rodilla mala, y supervisaba que los otros 4 trabajadores permanentes estuvieran ya en sus puestos. El establo, la acequia, el granero, el gallinero, cada cosa en su lugar, cada cosa a su hora. Era un orden que Leandro había aprendido a exigir no con gritos, sino con silencio. Un peón que fallaba recibía una sola mirada del patrón y sabía, sin que se dijera nada, que eso no volvería a ocurrir. El orden era lo único que Leandro le agradecía a su padre, aunque lo agradecía de manera retorcida. Lo había aprendido por contraste. Don Próspero Serrano había sido un hombre expansivo, generoso con el vino ajeno y descuidado con el propio dinero, de esos que prometían más de lo que podían cumplir y sonreían tanto que nadie quería ser el primero en reclamarles. La hacienda bajo su mando había tenido épocas de fiesta y épocas de hambre, y cuando don Próspero murió, Leandro encontró los libros de cuentas en un estado que le revolvió el estómago. Deudas dispersas, anotaciones a medias, nombres sin cifras y cifras sin nombres. Todos menos uno, Evaristo Figueroa, 3 temporadas de cosecha, pagado en trabajo, no en moneda. Queda pendiente el valor justo, sin número, sin fecha límite, sin firma de testigo, solo esas palabras en la letra temblorosa del viejo, que para entonces ya no podía escribir sin que la mano le fallara. Leandro había ido a ver a Evaristo Figueroa una semana después del entierro. El hombre vivía en una casa pequeña con techo de paja, con una hija que lo cuidaba y un jardín que olía a romero y tierra mojada. Evaristo lo había recibido sin sorpresa, como si lo esperara. «No vine a regatear», había dicho Leandro esa vez, con 24 años y la mandíbula apretada. «Vine a preguntar cuánto le debemos». El viejo lo había mirado un largo tiempo. «Su padre y yo éramos amigos antes de ser socios», había respondido al fin. «Lo que le debo en amistad supera lo que él me debe en dinero. Viva tranquilo, muchacho». Pero Leandro no había podido vivir tranquilo, porque ese era el problema con las deudas que no tienen cifra, no se pueden saldar, no tienen fondo, flotan. Y Leandro llevaba 14 años con esa deuda flotando en el pecho, recordándole cada vez que miraba su tierra próspera que parte de esa prosperidad tenía un origen que él no había podido limpiar del todo. Fue Jacinto quien lo sacó de ese pensamiento esa mañana, cuando apareció cruzando el patio y vio a la mujer parada al pie del corredor. Se detuvo, la miró, la evaluó con la misma calma con que evaluaba el tiempo antes de una siembra. «¿Se ofrece algo?», le preguntó a ella, no al patrón, como si el patrón no estuviera presente,
o como si estuviera presente, pero necesitara un momento más. «Vengo a buscar trabajo de doméstica», repitió ella. «Lo que haya. Soy ordenada, soy rápida y no hago preguntas que no me corresponden». Jacinto arqueó una ceja. Miró hacia Leandro. Leandro bajó los escalones del corredor por primera vez desde que ella había llegado. Caminó hacia ella con las manos en los bolsillos y se detuvo a 2 pasos de distancia, lo suficientemente cerca para ver que no había nerviosismo en sus ojos. Solo esa calma extraña que él todavía no sabía cómo descifrar. La examinó como examinaba todo, sin prisa, sin crueldad, con una frialdad que otros confundían con desprecio, y que en realidad era el único idioma que sabía usar cuando algo lo ponía en guardia. Y algo, en esa mujer, lo ponía en guardia. «Tengo una sola pregunta», dijo él al fin, con esa voz baja y pareja que no subía de tono ni cuando daba órdenes. Ella esperó. «¿Cuánto cuesta su tiempo?». Ella no respondió de inmediato, y eso ya era inusual, porque en la experiencia de Leandro, las personas que necesitaban trabajo respondían rápido. Respondían antes incluso de que la pregunta terminara de sonar, con números o con súplicas, o con las 2 cosas juntas, porque el hambre no tiene paciencia para las pausas. Había algo en esa demora, apenas unos segundos, pero segundos densos, llenos de algo que él no supo nombrar en el momento, que lo hizo mantenerse quieto, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. La mujer no bajó los ojos, no los bajó, y eso era lo primero que casi todo el mundo hacía bajo la mirada directa de Leandro Serrano. En cambio, ladeó levemente la cabeza, como si la pregunta le hubiera resultado interesante en un sentido que él no había previsto, y dijo: «Eso depende de para qué lo quiera usted». Leandro no cambió la expresión. «Para trabajar», respondió seco. «Eso es lo que se hace cuando se contrata el tiempo de alguien». «Sí», concedió ella, «pero hay trabajo que gasta el tiempo y hay trabajo que lo llena. El precio no es el mismo». El silencio que siguió tenía textura. Leandro lo sintió casi físicamente, como la presión antes de una tormenta que todavía no ha decidido caer. A sus espaldas, escuchó el sonido inconfundible de Jacinto acomodándose el sombrero, que era lo que el viejo hacía cuando trataba de disimular que estaba prestando demasiada atención. Nadie le había respondido así antes. No porque la gente del lugar fuera tonta. Leandro no tenía esa clase de soberbia barata, sino porque en el orden natural de las cosas que él había construido a su alrededor, las personas que llegaban a pedirle algo, llegaban ya en posición de responder lo que él preguntara, no de devolvérsela convertida en otra cosa. Lo que esa mujer había hecho, sin moverse del sitio, sin levantar la voz, era tomar su pregunta. Una pregunta que él usaba como prueba, como filtro, como la primera piedra de una pared que levantaba entre él y cualquier desconocido, y devolverla con un filo que él no había anticipado. No era insolencia. Eso lo reconoció de inmediato, y la distinción importaba. La insolencia tiene calor, tiene un punto de demostración, quiere ser vista. Esto era otra cosa. Era la respuesta de alguien que había pensado mucho sobre el valor de su propio tiempo y no estaba dispuesta a nombrarlo con un número sin entender primero qué se haría con él. «Trabajo de casa», dijo Leandro, ajustando el tono apenas un grado, sin saber por qué. Cocina, limpieza, orden. La mujer que tenía se fue al pueblo cuando su hijo enfermó. Llevo 3 semanas sin reemplazo. ¿Hay más personas en la casa? No. Ella procesó eso. Miró la fachada de la hacienda con ojos que no eran los ojos de alguien que admira, ni los de alguien que ambiciona. Eran ojos que calculan, que miden el trabajo real detrás de cada pared y cada ventana. «La casa es grande», dijo. «Para una sola persona, 2 jornadas de limpieza profunda y luego mantenimiento diario.
¿Cocino para cuántos? 6. Los peones comen aquí al mediodía. Ella asintió levemente. Entonces, mi tiempo vale lo justo para no tener que volver a ofrecerlo antes de terminar lo que empiezo. Hizo una pausa breve. No cobro por hora. Cobro por trabajo cumplido. Si al final del día la casa está en orden y los hombres comieron, me paga. Si no, no me paga. Usted decide si eso le conviene. Leandro la miró durante un momento que se extendió más de lo que él mismo había planeado. Había algo desconcertante en esa propuesta, y tardó un instante en identificar qué era. Ella le había quitado la posibilidad de usarlo en su contra. Si él pagaba por hora, podía reprochar cada minuto. Pero si pagaba por resultado, el acuerdo era limpio, visible, inapelable. Era un trato de igual a igual disfrazado de contratación, y ella lo había construido en menos de 2 minutos sin que él se diera cuenta de que estaba siendo guiado hacia él. ¿Cómo se llama?, preguntó. Soledad Figueroa. Leandro no lo mostró, pero el apellido le llegó como un golpe sordo en el centro del pecho. Figueroa. El mismo apellido del hombre cuya deuda llevaba 14 años sin poder saldar. El mismo apellido del anciano que vivía a 3 leguas, con una hija que lo cuidaba y un jardín que olía a romero. La hija. Estaba mirando a la hija de Evaristo Figueroa. No dijo nada de eso. Lo guardó con la misma rapidez y hermetismo con que guardaba todo lo que lo desestabilizaba. Lo empujó hacia el fondo donde vivían las cosas que no estaba listo para examinar, y asintió una sola vez con la cabeza. Empieza mañana. Jacinto le muestra dónde está todo. Se volvió hacia la casa. El cuarto del fondo del pasillo está libre. Si viene de lejos, puede quedarse. Caminó de regreso al corredor sin esperar respuesta. Pero antes de entrar, se detuvo un segundo, solo uno, igual que siempre, y sin voltearse dijo: «Y para que conste, señorita Figueroa, aquí el trabajo llena el tiempo, no lo gasta». Repitió sus propias palabras, las de ella, sin comentario, sin ironía. Solo las repitió como quien asienta un trato. Adentro, apoyó las 2 manos sobre la mesa de madera de la cocina vacía y se quedó mirando el tablero oscuro un momento largo, con algo que no era exactamente incomodidad ni exactamente expectativa, sino la mezcla rara y poco familiar de las 2 cosas. Afuera, Jacinto Obregón acomodó el sombrero por segunda vez en 10 minutos y sonrió hacia el suelo, donde nadie pudiera verlo. Soledad Figueroa llegó al día siguiente con el sol, no antes, no después. Con el sol, como si hubiera calculado la hora con algo más preciso que un reloj, con esa clase de puntualidad que no es afán de impresionar, sino simple respeto por el tiempo propio y el ajeno. Traía una bolsa de tela con sus cosas, no más grande que lo que podía cargar con un solo brazo, y la dejó en el cuarto del fondo del pasillo, sin hacer ruido, sin preguntar nada, y apareció en la cocina 10 minutos después con el delantal ya puesto. Leandro estaba sentado a la mesa con el café y los libros de cuentas del mes, lo que hacía cada mañana antes de salir al campo. Ninguno de los 2 dijo buenos días. Fue un silencio que, curiosamente, no fue incómodo, o al menos no fue el tipo de incomodidad que exige ser llenada con palabras. Ella abrió las alacenas, evaluó lo que había y lo que faltaba, encendió el fogón con la eficiencia de quien ha hecho ese gesto miles de veces, y comenzó a trabajar como si la cocina fuera suya desde hacía años. Leandro cerró el libro de cuentas. No porque no pudiera concentrarse, sino porque se dio cuenta de que llevaba 3 minutos mirando la misma columna de números sin leerla. Se levantó y salió al campo. Los primeros 3 días transcurrieron sin incidentes. Soledad cumplía exactamente lo que había prometido. La casa en orden al final del día, los 6 hombres alimentados al mediodía con una comida que, a partir del segundo día,
Los peones empezaron a comentar entre ellos con ese entusiasmo callado y masculino que se expresa no en elogios, sino en el hecho de repetir el plato sin que nadie se lo ofrezca. Jacinto fue el primero en decirlo en voz alta. «Hace tiempo que no comíamos así, patrón», dijo al mediodía del tercer día, mientras limpiaba el plato con un trozo de pan, con una satisfacción que no intentó disimular. Leandro no respondió. Pero esa noche, al revisar la cocina antes de dormir, un hábito que tenía y que no le había puesto nombre nunca, notó que Soledad había reorganizado las alacenas con una lógica distinta a la que la mujer anterior usaba. No mejor ni peor en apariencia, pero cuando abrió la primera puerta buscando la sal estaba exactamente donde la mano llegaba de manera natural. Lo cerró, no dijo nada, pero lo notó. El primer atrito llegó al cuarto día y llegó por algo pequeño, como suelen llegar los primeros atritos entre personas que todavía no saben bien dónde están los bordes del otro. Leandro entró a la casa al mediodía y encontró que Soledad había abierto las 2 ventanas del comedor. Las ventanas que él mantenía cerradas no por protocolo, sino porque el polvo del campo entraba con el viento del sur y se depositaba sobre los papeles que a veces dejaba sobre la repisa. Sobre la repisa, esa mañana, no había papeles, pero los había habido durante 14 años, y el gesto de cerrar esas ventanas era tan automático en él como calzarse las botas. Las cerró sin decir nada. Soledad entró al comedor 5 minutos después, con la bandeja del almuerzo. Vio las ventanas cerradas y las abrió de nuevo sin decir nada tampoco. Leandro la miró desde su silla. Ella puso la bandeja sobre la mesa y lo miró de vuelta. «Con las ventanas cerradas, el humo del fogón se queda dentro», dijo. «La madera de los muebles lo absorbe. En 2 temporadas el comedor huele a grasa vieja». Una pausa. «Puedo cerrarlas si usted prefiere», agregó. Pero quería que supiera el costo. Leandro no respondió de inmediato. Cortó un trozo de carne, lo llevó a la boca, masticó despacio. Luego dijo: «Déjelas abiertas hasta las 2. Después del mediodía viene el viento del sur». Soledad asintió y salió a la cocina. Leandro se quedó mirando las ventanas abiertas, por las que entraba una luz limpia y un aire que olía a pasto cortado y tierra húmeda, y pensó que hacía mucho tiempo que ese comedor no tenía esa clase de luz adentro. No lo dijo. Siguió comiendo. El segundo atrito fue menos tranquilo. Llegó una semana después, cuando Leandro encontró que Soledad había sacado del armario del pasillo una caja de madera que él guardaba en el estante más alto y la había dejado sobre la silla de abajo mientras limpiaba los estantes con un paño húmedo. Era una caja sin cerradura, sin nada especial por fuera, pero adentro estaban las cartas de su padre. Las únicas cosas del viejo que él había conservado, sin saber bien por qué, porque conservarlas no era cariño, sino algo más complicado que el cariño, algo que tenía que ver con no querer perder las pruebas de lo que había ocurrido. No había nada roto, nada abierto, nada tocado, pero la caja estaba fuera de su lugar. «Esa caja no se mueve», dijo Leandro desde el pasillo, con un tono que no levantó, pero que cambió de temperatura de manera perceptible. Soledad bajó del pequeño banco donde estaba parada, se volvió hacia él con el paño todavía en la mano y lo miró sin achicarse. «No la abrí», dijo. «No dije que la hubiera abierto. Dije que no se mueve». «Si no se mueve, la madera del estante se pudre debajo», respondió ella con la misma calma de siempre. «Ya tiene humedad en el fondo. Puedo mostrarle». Leandro cruzó el pasillo. Miró el estante. La mancha oscura en la madera era real, pequeña pero real, justo donde había estado la caja. Volvió a mirarla.
Ella esperaba sin triunfo en la cara. No había satisfacción de tener razón, solo esa atención tranquila con la que lo miraba siempre, como si lo estuviera viendo con un poco más de detalle que el que él estaba dispuesto a mostrar. «Ponla de vuelta cuando termines», dijo. Se fue hacia el campo sin agregar nada más. Esa tarde, al volver, la caja estaba en su lugar. Y debajo de ella, Soledad había puesto un trozo de tela seca doblada con precisión, un separador entre la madera y la humedad del estante. Un detalle que nadie le había pedido. Un detalle que nadie antes había pensado. Leandro lo vio. Se quedó parado en el pasillo un momento y siguió caminando hacia su cuarto con algo que le pesaba en el pecho de una manera que no había logrado identificar todavía, pero que ya no se sentía del todo como una molestia. Hubo una noche de lluvia, a las 2 semanas de que Soledad llegara, en que Leandro no pudo dormir. No era inusual. Había temporadas en que el sueño se le escapaba sin razón aparente, y él las atravesaba con la misma disciplina con que atravesaba todo. Se levantaba, encendía la lámpara baja del escritorio, revisaba cuentas o leía hasta que el cansancio volvía por su cuenta. Era un sistema que funcionaba. Un sistema que esa noche falló, porque cuando bajó al corredor con su taza vacía para buscar agua, encontró luz en la cocina. Se detuvo en el umbral. Soledad estaba sentada a la mesa de la cocina con una vela encendida y un papel doblado frente a ella. No leía. Tenía los ojos fijos en la llama con la expresión de alguien que está pensando algo que duele un poco. Ese gesto específico que tiene la preocupación cuando no quiere llamarse por su nombre. No lo había escuchado llegar. Leandro observó ese momento. 2 segundos, no más, antes de que ella levantara los ojos y lo viera en el umbral. No se sobresaltó. Solo dobló el papel con cuidado y lo puso debajo de la vela como quien guarda algo sin esconderlo. ¿No duerme?, preguntó ella. «El agua», respondió él, levantando la taza vacía como explicación suficiente. Se acercó al cántaro, llenó la taza, y en lugar de volver al pasillo, se quedó de pie junto a la alacena un momento, mirando la lluvia a través del vidrio pequeño de la ventana de la cocina. El agua golpeaba el techo de zinc con ese sonido irregular y constante que llenaba los silencios mejor que cualquier conversación. «¿Todo bien con el cuarto?», preguntó, sin volverse. «Sí». «¿La gotera del pasillo?». «La puse un traste debajo. No molesta». Leandro asintió. Siguió mirando la lluvia. «¿Es una carta?», preguntó después, sin saber exactamente por qué lo preguntó. No era su costumbre preguntar por las cosas personales de nadie. Soledad tardó un segundo. «Del médico del pueblo», dijo. «Es sobre mi padre». Leandro se volvió entonces, despacio. Ella no estaba buscando compasión. Lo dijo con el tono neutro de quien da un dato, no de quien pide algo. Pero había algo en su postura, los hombros apenas 1 centímetro más adentro de lo habitual, las manos sobre la mesa con los dedos ligeramente apretados, que decía lo que la voz no estaba diciendo. «¿Está enfermo?», preguntó él. «Hace tiempo», respondió ella. «Los pulmones, desde el invierno pasado». Hizo una pausa breve. «El médico dice que con el tratamiento puede pasar el próximo invierno bien. Sin él…». No terminó la frase. No necesitaba terminarla. Leandro miró su taza de agua. «Por eso trabaja aquí. Por eso trabajo en cualquier lugar donde paguen bien y a tiempo», dijo ella sin amargura, solo con esa claridad directa que a estas alturas él ya reconocía como su modo natural de hablar. «Usted cumple las 2 cosas». Hubo un silencio. La lluvia llenó el espacio entre ellos con su ruido de zinc y tierra. «¿Cómo se llama su padre?», preguntó Leandro, aunque ya sabía la respuesta. «Evaristo», dijo ella. «Evaristo Figueroa». Leandro no durmió esa noche.
no por el insomnio habitual, sino por algo más pesado y más específico que se instaló en su pecho desde el momento en que ella pronunció ese nombre, y él lo escuchó con la carga completa de lo que significaba. Evaristo Figueroa. El hombre que su padre le había dejado como deuda sin cifra. El hombre que lo había mirado a los ojos a los 24 años y le había dicho viva tranquilo con una generosidad que Leandro nunca había podido aceptar del todo. Ese hombre se estaba muriendo y su hija estaba en su cocina trabajando por jornada para pagarle el médico, sin saber o sin querer saber o sin poder saber que el patrón que la había contratado era el hijo del hombre que le debía a su familia, algo que no tenía número, pero que tenía peso. Leandro se preguntó, mirando el techo de su cuarto a oscuras, cuántas formas tenía el destino de ser irónico antes de cansarse. A partir de esa noche, algo cambió en el ritmo de la hacienda. No en las palabras, seguían siendo pocos, precisos, funcionales. No en los gestos. Él seguía saliendo al campo antes del amanecer y ella seguía teniendo la cocina en marcha cuando él volvía. Pero había algo en el espacio entre los dos que se había modificado, como cuando se afina una cuerda apenas un tono y el sonido cambia sin que nadie que no esté prestando atención lo note. Leandro empezó a notar cosas. Notó que Soledad cantaba en voz muy baja cuando pensaba que no había nadie cerca. Una melodía sin letra que él nunca pudo identificar del todo, pero que reconocería en cualquier lugar, en cualquier momento, por el resto de su vida. Notó que cuando los peones llegaban al mediodía, ella los llamaba a cada uno por su nombre desde el segundo día, sin que nadie se los hubiera dicho, porque los había escuchado llamarse entre ellos y lo había guardado. Notó que comía sola después de que todos terminaban, sin quejarse de eso ni reclamarlo, con esa clase de soledad practicada que se parece a la independencia desde afuera, pero que, si uno la mira bien, tiene una textura distinta. La miraba bien. Eso era el problema. Había empezado a mirarla bien sin haberlo decidido, que era la única manera peligrosa de empezar a mirar a alguien. Jacinto lo vio antes de que él mismo lo viera. Fue un mediodía en que los peones ya habían terminado, y Leandro seguía sentado a la mesa con el café frío, mirando hacia la cocina, donde Soledad recogía los platos. Jacinto se sentó a su lado, con esa lentitud de rodilla mala, y no dijo nada por un momento. Luego dijo, «Buen café el de hoy». «Sí», dijo Leandro. «Y la carne estaba bien sazonada». «Sí, y el pan estaba fresco, y el cuarto del fondo ya no huele a humedad, y los estantes del pasillo tienen buen aire desde que puso esa tela debajo de la caja». Leandro lo miró de lado. Jacinto tenía los ojos fijos en su taza con una inocencia completamente fabricada. ¿Tiene algo que decir, Jacinto? El viejo consideró esto. «Solo que es curioso», dijo al fin despacio. «¿Cómo uno puede pasarse 14 años sin darse cuenta de cuánto le faltaba y de repente no poder ignorarlo más?» Se levantó con su andar ladeado, recogió su sombrero de la silla y salió al patio antes de que Leandro pudiera responder. Afuera, el sol de mediodía partía el campo en luz y sombra. Adentro, Soledad seguía recogiendo los platos, cantando en voz muy baja esa melodía sin letra. Y Leandro Serrano, por primera vez en 14 años, no supo qué hacer con sus manos. El tesoro no era lo que él esperaba, no que Leandro lo estuviera buscando, no conscientemente. Pero hay momentos que llegan sin avisar y se instalan en la memoria con una permanencia que ningún momento planeado logra, y ese momento llegó un martes por la tarde, cuando él volvió del campo más temprano de lo habitual, porque una de las herramientas se había roto y no había caso seguir sin ella. Entró por el lado del granero, no por la entrada principal, y antes de llegar al patio central escuchó voces.
Una era de Tomás, el más joven de los peones, 17 años, hijo de un jornalero de la región vecina que llevaba 4 meses en la hacienda y que era, en el orden natural de las cosas, el que cargaba con las tareas que nadie más quería: limpiar el gallinero, cargar los sacos más pesados, hacer los recados al pueblo. Un muchacho callado, no por timidez, sino por esa clase de quietud que tienen los jóvenes que han aprendido pronto que el mundo no siempre espera que hablen. La otra voz era de Soledad. Leandro se detuvo al doblar la esquina del granero, fuera de la vista, sin saber exactamente por qué se detuvo. Instinto, quizás. O algo más parecido a la conciencia de que lo que estaba a punto de ver no era para él, y que sin embargo necesitaba verlo. Estaban sentados en el borde del bebedero de piedra que había en el costado del patio, bajo el alero del granero que daba sombra a esa hora. Tomás tenía algo en las manos, un papel, un cuaderno pequeño de hojas amarillas, y lo sostenía con la tensión particular de alguien que no está seguro de si lo que tiene vale la pena o es una vergüenza. Soledad lo miraba leer, o intentar leer, porque lo que Leandro entendió en los siguientes segundos fue que Tomás no estaba leyendo fluido, estaba deletreando, juntando letras con esfuerzo visible, la lengua moviéndose levemente detrás de los dientes, los ojos muy concentrados sobre el papel, como si las palabras fueran a escaparse si los apartaba. «Amaneció», dijo Tomás, lento. «Amaneció», confirmó Soledad. «¿Y la siguiente?» Con... El muchacho frunció el ceño. «No sé esa». «Con fuego», dijo ella, separando las sílabas con paciencia. «Con fuego. Significa que hay fuego, que viene con fuego. ¿Lo ves? Con y fuego juntos». «Amaneció con fuego», repitió Tomás. Y algo cambió en su cara cuando las dos palabras se juntaron y tuvieron sentido. Una expresión pequeña y honesta, no de triunfo, sino de reconocimiento, como cuando una cerradura cede. «¿Eso está en una canción?» «En una canción que le cantaba mi madre», dijo Soledad. «Pero también puede estar en lo que tú quieras escribir algún día, si sigues practicando». Tomás miró el papel de nuevo. «¿Cree que puedo aprender a escribir bien?» Soledad no respondió de inmediato, y en esa pausa Leandro entendió que ella no iba a darle una respuesta fácil, que no era de esas personas que regalaban certezas para hacer sentir bien a alguien en el momento. Lo que dijo fue: «Creo que ya estás aprendiendo. Lo demás depende de cuánto lo quieras». Leandro dio un paso atrás, lento, hasta quedar completamente fuera de la línea de visión. Se apoyó contra la pared del granero con las manos a los costados y miró el suelo de tierra un momento largo. Había algo en lo que acababa de ver que no podía colocar del todo en palabras, y eso ya era inusual en él, porque Leandro Serrano vivía en las palabras precisas, en los números exactos, en las cosas que podían medirse y nombrarse. Pero lo que había visto no era medible de ninguna manera que él conociera. No era solo que ella le estuviera enseñando a leer al muchacho, era la forma, era la paciencia que no era resignación, sino atención genuina, la manera en que ella había escuchado «amaneció con fuego», como si fuera la primera vez que alguien pronunciara esas palabras juntas y merecieran ser escuchadas con cuidado. Era que lo hacía sin que nadie se lo hubiera pedido, sin beneficio propio, en el único rato libre que tenía en el día. Era gratuito, y las cosas gratuitas, los gestos que no tienen precio porque no tienen destinatario que los pague, eran las que Leandro menos sabía cómo procesar, porque en su mundo todo tenía un costo, todo tenía un motivo, y él había aprendido a desconfiar de lo que no lo tenía. Pero eso no era ingenuidad ni performance, era simplemente quién era ella. Esa noche, durante la cena, Leandro no habló más de lo habitual, pero había una diferencia.
Antes, el silencio era el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Esa noche era el silencio de alguien que tiene demasiado y no sabe por dónde empezar. Soledad puso el pan sobre la mesa y se fue a recoger la cocina sin preguntar nada. Leandro la escuchó moverse al fondo del pasillo, el sonido del agua en la palangana, el roce de los platos, y pensó en el papel amarillo de hojas pequeñas, en Amaneció con fuego, en la cara de Tomás cuando la cerradura cedió. Pensó en la deuda de su padre. Pensó en Evaristo Figueroa y sus pulmones enfermos, y el médico que costaba dinero que Soledad ganaba a jornada, un día a la vez, sin pedirle nada a nadie. Pensó en la caja de madera del armario del pasillo, y en el trozo de tela doblada que ella había puesto debajo sin que nadie se lo pidiera. Y pensó, por primera vez en muchos años, con una claridad que le resultó casi violenta, que había personas en el mundo que daban sin calcular el retorno, no porque fueran necias, sino porque esa era su naturaleza más profunda, y que él había pasado 14 años convenciéndose de que esa clase de personas no existía, o si existía, era demasiado peligrosa para acercarse, porque si existían, entonces su distancia no era protección, era desperdicio. Se levantó de la mesa antes de terminar el café. Caminó hacia el pasillo, se detuvo frente al armario, lo abrió. Sacó la caja de madera con cuidado, la abrió. Las cartas de su padre estaban ahí, atadas con un hilo gastado. Las conocía de memoria, aunque hacía años que no las leía. Pero debajo de ellas, en el fondo de la caja, había algo que él siempre había ignorado. Una hoja doblada en 4, con letra del viejo, que no era una carta sino una lista de nombres. Personas a las que don Próspero Serrano había pedido prestado, en trabajo o en dinero, y que nunca había devuelto del todo. El primero de la lista era Evaristo Figueroa, y al lado del nombre, con una letra diferente, más nueva, más vacilante, como si hubiera sido escrita mucho después, había 3 palabras que Leandro nunca había visto porque nunca había llegado al fondo de la caja. Salda con bondad. No supo cuánto tiempo se quedó parado ahí, con la hoja en la mano y la lámpara proyectando su sombra larga contra la pared del pasillo. Lo que sí supo fue que cuando volvió a doblar la hoja y cerró la caja, algo adentro de él también se había cerrado. Pero no de la manera habitual, no hacia adentro como siempre, sino hacia afuera, como una puerta que llevaba años trabada y que alguien, sin hacer ruido, había estado aceitando los goznes desde hacía semanas. Al fondo del pasillo, la luz del cuarto de Soledad seguía encendida. Leandro se quedó mirándola desde lejos un momento, luego apagó su lámpara y se fue a dormir. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió. El problema con las puertas que se abren es que no avisan cuánto frío entra. Leandro lo descubrió en los días que siguieron a la noche de la caja, cuando algo en él, que había estado quieto por años, comenzó a moverse de una manera que no reconocía. Era un movimiento sin forma clara, como el ruido que hace el agua bajo el hielo antes de que ceda. No amenazante todavía, pero imposible de ignorar. Había una palabra para lo que estaba pasando. La conocía de la misma manera en que se conoce el nombre de una enfermedad, no con miedo al diagnóstico, sino con el reconocimiento frío de quien ya ha visto sus síntomas antes. Su padre había amado así, torrencial, sin medir el peso que el afecto deposita sobre quienes no pidieron cargarlo, y a su paso había dejado deudas, nombres sin saldar, y un hijo que aprendió desde joven que el amor sin disciplina es otra forma del desastre. Leandro no iba a repetir eso, menos con ella, menos con la hija del hombre que su familia ya había fallado una vez, así que hizo lo único que sabía hacer cuando algo lo amenazaba desde adentro. Lo contuvo, lo ordenó, le puso paredes.
El cambio fue gradual al principio y luego no lo fue tanto. Dejó de quedarse en la cocina los minutos de más que había empezado, sin notarlo, a quedarse. Volvió a salir al campo antes de que ella bajara. Respondía lo necesario y no más, con esa cortesía exacta que no era frialdad evidente, pero que era, en esencia, una puerta entornada donde antes había estado abierta. Soledad lo notó. Por supuesto que lo notó. Era una mujer que leía los espacios entre las palabras antes de leer las palabras mismas, y el espacio entre ellos había cambiado de temperatura de una manera que no necesitaba explicación para ser completamente clara. No dijo nada. Siguió con su trabajo. Siguió enseñándole a Tomás sus sílabas bajo el alero del granero. Pero había algo en su manera de moverse por la casa que se volvió levemente más formal, como quien ajusta la postura al recordar que está en terreno que no es del todo suyo. Leandro lo vio, y en lugar de aflojar, apretó más. El jueves de esa semana llegó al mediodía y encontró que Soledad había preparado, además del almuerzo, un dulce de membrillo que llenaba la cocina de un olor espeso y cálido. Tomás lo dijo en voz alta porque tenía 17 años y todavía no había aprendido a guardarse las cosas buenas. Doña Sole, esto está mejor que el que hacía mi madre. Hubo risas. Soledad sonrió. Una sonrisa real, de las que llegan antes de que uno las llame. Leandro miró esa sonrisa y apartó los ojos. ¿De dónde salieron los membrillos?, preguntó, con un tono que salió más seco de lo que había planeado. Del árbol del fondo. Estaban cayendo solos. Hubiera sido desperdiciarlos. La próxima vez consulte antes de usar lo que es de la hacienda. El silencio que cayó sobre la mesa tenía peso específico. Tomás dejó la cuchara. Los peones miraron el plato. Jacinto no se movió, pero su quietud cambió. La de alguien que decide si debe intervenir. Soledad sostuvo la mirada de Leandro un segundo. 2. Entendido, dijo, con una voz que no tenía enojo, pero que tampoco tenía la calidez de antes. Se volvió a la cocina. Esa tarde, Leandro estuvo 2 horas en el campo, con la azada en la mano y el surco sin terminar. Porque cada vez que intentaba concentrarse en la tierra, volvía al sonido de su propia voz, diciendo, consulte antes de usar lo que es de la hacienda. Y la frase le sonaba cada vez peor, como una nota desafinada que no puedes dejar de escuchar una vez que la has notado. No había habido malicia en lo que ella hizo. Lo sabía. El dulce había sido un gesto gratuito, del tipo que era su naturaleza. Dar sin calcular, sin esperar retorno. Y él lo había castigado con la frialdad de alguien que usa el poder que tiene sobre otro para recordar quién manda y quién trabaja, para levantar de nuevo una pared que se había empezado a caer. Jacinto apareció a su lado sin que lo escuchara llegar. «El surco está chueco», dijo mirando la tierra. «Ya lo sé. Hace 20 minutos que trabaja el mismo pedazo». «Ya lo sé, Jacinto». El viejo miró hacia la casa un momento. «¿Sabe lo que me preguntó la muchacha esta mañana?», dijo al fin. «Me preguntó si usted siempre había sido así o si algo lo había puesto de ese modo». Hizo una pausa. «Le dije que no sabía. Le mentí, quiere decir, porque sí sé. Y usted también sabe». Leandro clavó la azada en la tierra y la dejó plantada. «No es el momento, Jacinto. Con usted nunca es el momento», respondió el viejo sin énfasis, con la paciencia de quien ha tenido esta conversación muchas veces en su cabeza. 14 años esperando y el momento no llega. Leandro recogió la azada y se fue hacia el otro extremo del campo sin responder. Esa noche pasó frente al cuarto de Soledad. La luz estaba apagada. Se detuvo frente a la puerta cerrada un segundo, solo uno, y pensó en el dulce, en la sonrisa antes de que él la apagara, en Amaneció con fuego, en el trozo de tela doblada debajo de la caja, y entendió.
con una claridad que no quiso, pero que llegó de todas formas. ¿Cuál era el miedo real? No tenía miedo de ser como su padre en el desorden y las deudas. Tenía miedo de algo mucho más específico y mucho más cobarde. Tenía miedo de que ella se quedara, lo conociera bien y encontrara adentro lo mismo que él había encontrado al heredar la hacienda. Un fondo que no era tan sólido como la fachada, algo que prometía más de lo que podía cumplir. Siguió caminando hacia su cuarto. Esa noche no durmió. El desborde no llegó con un gran motivo. Así era siempre con las cosas que se contienen demasiado tiempo. No esperan una razón digna de su tamaño. Simplemente encuentran la primera grieta disponible y salen por ahí, con toda la presión acumulada de semanas, sin importarles que la grieta sea pequeña o que el momento sea equivocado. La grieta fue una carta. Llegó un viernes por la mañana, traída por el mensajero del pueblo, dirigida a Soledad Figueroa en la hacienda Serrano. Leandro la vio sobre la mesa cuando entró a desayunar, ya abierta y leída, con Soledad de pie junto a la ventana, sosteniéndola con las dos manos y los ojos fijos en el papel con esa expresión que él ya conocía, la de la preocupación que no quiere llamarse por su nombre. No dijo nada. Esperó a que ella dejara la carta sobre la mesa y se volviera a la cocina antes de mirarla. No la leyó. No era suya. Pero vio en el membrete del sobre el nombre del médico del pueblo. Salió al campo sin desayunar. A media mañana mandó a Tomás al pueblo con una lista de encargos. A mediodía comió sin hablar. A la tarde, cuando Soledad pasó por el corredor hacia el cuarto con un balde de agua y le preguntó, sin mirarlo directamente, si podía salir el sábado por la mañana a ver a su padre, Leandro respondió, «Si sale el sábado, el lunes hay trabajo atrasado». Soledad se detuvo. Se volvió hacia él despacio. «Lo sé», dijo. «Lo recupero en la tarde. El trabajo de esta hacienda no funciona a conveniencia de los horarios personales de nadie». Hubo un silencio. Luego ella dijo, con una calma que era claramente un esfuerzo, «Es mi padre, señor Serrano, y esta es su obligación». Respondió él, mirando hacia el campo sin poder mirarla a ella. La contrató para cumplir un trabajo, no para acomodar sus ausencias. Soledad no respondió de inmediato. Leandro escuchó el sonido del balde bajando al piso, lento, controlado, y luego la voz de ella, todavía quieta, pero con algo adentro que había cambiado, algo que se había endurecido de la misma manera en que se endurece el agua cuando baja la temperatura suficiente. «Llevo semanas cumpliendo cada cosa que se me ha pedido y varias que no se me pidieron. He trabajado días completos sin quejarme, he cubierto lo que la hacienda necesitaba y más. Un sábado por la mañana para ver a un hombre enfermo no es un capricho». No dije que lo fuera. Entonces, ¿qué dijo? Leandro se volvió hacia ella por primera vez en toda la conversación y cometió el error más viejo del mundo, hablar desde el miedo con palabras de autoridad. «Dije que aquí las cosas se hacen a su tiempo y no al de usted. Si eso no le conviene, está en su derecho de buscar otro lugar». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No tenía peso, tenía filo. Soledad lo miró durante un momento que Leandro no supo cómo sostener, pero del que tampoco pudo apartar los ojos. La miraba con esa atención que ya no era solo la de una empleada y un patrón, y los dos lo sabían, y precisamente por eso lo que él acababa de decir era tan irreparable, porque no había sido dicho patrón a empleada, había sido dicho de persona a persona, y había sonado exactamente como lo que era, una huida. Ella recogió el balde del piso. «Está bien», dijo, 2 palabras. Sin llanto, sin portazo, sin el drama que hubiera sido más fácil de manejar. Solo esas 2 palabras,
con la serenidad definitiva de alguien que ha tomado una decisión y ya no necesita discutirla. Entró a la casa. Jacinto estaba al fondo del patio. Había escuchado todo. Leandro lo supo por la manera en que el viejo caminó hacia él, sin el rodeo habitual, directamente, con la rodilla mala y el sombrero en la mano, como cuando iba a decir algo que no admitía postergación. Se plantó frente a él. Y por primera vez en todos los años que llevaban juntos, no empezó con una pausa. «¿Qué hizo, patrón? Lo que tenía que hacer». «No», dijo Jacinto, con una firmeza que Leandro no le había escuchado antes o que nunca había querido escuchar. «Lo que le da miedo hacer es quedarse. Lo que hizo fue empujarla para que se fuera usted primero, antes de que ella pudiera irse sola o quedarse y hacerle daño. Como siempre». Leandro no respondió. «Escúcheme bien», continuó Jacinto sin subir la voz, pero sin cederle un milímetro. «Conozco esta hacienda desde antes de que usted naciera. Conocí a su padre, con todo lo que eso significa, y usted no es él, usted nunca fue él. Pero lleva 14 años castigándose como si lo fuera, y ahora va a castigar a ella también por el crimen de querer quedarse cerca de usted». Nadie dijo que ella quería quedarse. No hacía falta que lo dijera. Jacinto se puso el sombrero. «Igual que no hacía falta que usted lo dijera. Las cosas que importan no suelen necesitar palabras, patrón. Usted lo sabe mejor que nadie. El problema es que también sabe esconderlas mejor que nadie». Se fue hacia el establo sin esperar respuesta. Leandro se quedó solo en el patio. El sol de la tarde caía de costado sobre la tierra, partiendo el espacio en franjas de luz y sombra. Desde adentro de la casa no llegaba ningún sonido, y ese silencio era peor que cualquier portazo, porque era el silencio de alguien que recoge sus cosas con calma, sin prisa, con la dignidad intacta de quien no le debe nada a nadie. Entró. El pasillo estaba vacío, la cocina en orden, la mesa despejada. Se detuvo frente al cuarto del fondo. La puerta estaba entreabierta, y a través de la ranura vio la bolsa de tela sobre la cama, ya medio llena. Se quedó mirándola un momento. Luego se fue a su cuarto, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama con las manos juntas entre las rodillas y el pecho apretado de esa manera específica, que no es dolor físico, pero que el cuerpo registra exactamente igual. Afuera, el primer grillo de la noche empezó a cantar, y Leandro Serrano, por primera vez en 14 años, no supo qué hacer con el silencio. No durmió. No lo intentó siquiera. Se quedó sentado en el borde de la cama hasta que el grillo dejó de cantar y el silencio de la madrugada tomó esa consistencia densa y absoluta que solo existe en el campo, lejos de todo, cuando hasta el viento decide descansar. Pensó en su padre, no con el enojo habitual, ese enojo gastado que había cargado tanto tiempo que ya casi no pesaba, pero que tampoco terminaba de soltarse. Pensó en él de una manera diferente, más quieta, como quien finalmente se sienta frente a algo que ha estado evitando, y descubre que no es el monstruo que imaginaba, solo un hombre que había amado mal, que había prometido más de lo que podía cumplir, que había dejado deudas porque nunca aprendió a medir la distancia entre lo que quería dar y lo que realmente tenía. Un hombre, nada más. Y él, Leandro, que había pasado 14 años construyendo todo lo contrario, midiendo cada gesto, calculando cada distancia, convirtiendo la frialdad en virtud y la soledad en disciplina. Él había terminado haciendo exactamente lo mismo, solo que al revés. Su padre había destruido a los que amaba dando demasiado. Él los destruía no dando nada. El resultado era el mismo, personas que se iban con las manos vacías. Se levantó antes del amanecer. Fue a la cocina, encendió el fogón, puso el agua para el café con los movimientos torpes de quien no está acostumbrado a hacerlo solo.
Mientras esperaba, abrió el cajón donde Soledad guardaba las cosas del desayuno y encontró todo en el orden que ella había establecido desde la primera semana. Lo más usado adelante, lo menos usado atrás, la taza grande a la derecha porque había notado que él siempre alcanzaba hacia ese lado. Un detalle. Uno de 100 detalles que ella había depositado en silencio en cada rincón de esa casa, sin pedirle nada a cambio, sin anunciarlo, simplemente porque así era. Porque dar, sin calcular el retorno, no era su generosidad especial, sino su manera natural de existir en el mundo, y él le había dicho, está en su derecho de buscar otro lugar. El agua hirvió, sirvió el café, lo dejó en la mesa sin tomarlo, fue al armario del pasillo, sacó la caja, la abrió, buscó en el fondo hasta encontrar la hoja doblada en 4 con la lista de su padre. La desplegó bajo la luz de la lámpara y la leyó completa por primera vez. No solo el nombre de Evaristo, sino todos los nombres, uno por uno, con esa letra del viejo que se iba haciendo más pequeña hacia el final, como si la mano se hubiera cansado o el papel se hubiera estado acabando. Al final de la lista, después del último nombre, había una línea que él tampoco había leído antes, porque siempre había doblado la hoja justo ahí. Decía, el peor error de mi vida no fue deber dinero, fue deber presencia y no pagarla. Cuida a los que están cerca, hijo. Que estén cerca es el único lujo que no se compra. Leandro dobló la hoja despacio. La guardó en el bolsillo, no en la caja. Salió de la casa con la lámpara apagada, bajo el cielo todavía oscuro de la madrugada, y caminó hasta el bebedero de piedra, donde Soledad le enseñaba a Tomás sus sílabas. Se sentó en el borde con los codos sobre las rodillas y miró el horizonte donde, muy lejos todavía, comenzaba a insinuarse esa línea anaranjada y violenta que anunciaba el amanecer. Pensó en la pregunta que ella le había hecho a Jacinto. ¿Siempre había sido así o algo lo había puesto de ese modo? La respuesta honesta era las dos cosas. Había nacido con la tendencia al orden y la distancia, y luego la vida le había dado razones para convertir esa tendencia en un sistema eficiente, impenetrable, que protegía muy bien todo lo que había adentro, demasiado bien. También que había terminado protegiendo también la soledad, conservándola intacta, manteniéndola a salvo de cualquier cosa que pudiera transformarla en algo distinto. Y Soledad Figueroa, con su bolsa de tela, su melodía sin letra, su dulce de membrillo hecho con fruta que se estaba cayendo sola, su manera de poner tela doblada debajo de una caja para que la humedad no pudiera con la madera, había sido la primera persona en 14 años que había encontrado la manera de entrar sin forzar ninguna puerta. Simplemente había estado ahí, constante y quieta y real, hasta que las paredes decidieron solas que no tenía sentido seguir siendo paredes. Y él la había mirado empacar su bolsa desde una ranura de puerta. El horizonte se encendió despacio. Leandro se levantó del bebedero, se sacudió el polvo de los pantalones y miró la casa. La ventana del cuarto del fondo estaba oscura todavía. Faltaba poco para que ella se levantara, si es que había dormido, si es que todavía estaba ahí. Entró. Caminó por el pasillo hasta el cuarto del fondo y llamó con los nudillos. 2 golpes cortos. Silencio. Luego el sonido de alguien moviéndose, los pies descalzos sobre el piso de madera y la puerta que se abría con Soledad del otro lado. Vestida ya, el pelo suelto todavía, la bolsa de tela sobre la cama detrás de ella, medio llena exactamente como la había visto la noche anterior. Lo miró sin decir nada. Él tampoco dijo nada por un momento. Luego sacó del bolsillo la hoja doblada, la lista de su padre, y se la extendió. «Antes de que se vaya», dijo, «necesito que lea esto». Soledad miró la hoja. Luego lo miró a él. «¿Por qué?»
porque lleva semanas trabajando en esta casa sin saber que ya era suya antes de llegar, respondió Leandro, con una voz que salió más baja de lo que planeó. Y porque me parece que ya es tiempo de que alguien aquí empiece a pagar sus deudas bien. Soledad tomó la hoja. La leyó despacio, de pie en el umbral, con la luz escasa de la madrugada entrando por la ventana pequeña del cuarto. Leandro la observó leer, los ojos moviéndose línea por línea, la expresión cambiando de manera casi imperceptible. Ese fruncido leve del ceño que él ya conocía de memoria, como señal de que algo le estaba resultando importante. Cuando llegó al final, se detuvo. Leyó la última línea otra vez. Luego dobló la hoja con el mismo cuidado con que él la había doblado y se la devolvió sin decir nada. Sus ojos, cuando lo miraron, tenían algo diferente. No eran los ojos de la empleada ni los ojos de la mujer que estaba a punto de irse. Eran los ojos de alguien a quien acaban de mostrar algo verdadero y está decidiendo qué hacer con eso. La deuda era de su padre, dijo al fin, no suya. La hacienda también era de él, respondió Leandro. Y sin embargo es lo primero que me puse a los hombros cuando murió. No elegí eso, pero tampoco lo devolví. Soledad lo miró un momento más. ¿Y qué quiere decir con que ya era mía antes de llegar? Leandro sostuvo esa mirada. La sostuvo de la manera en que no había sostenido nada en 14 años. Sin calcular la salida, sin buscar la distancia exacta, sin el segundo de pausa que usaba para poner orden antes de responder. Que su padre le dio a esta tierra más de lo que esta tierra le devolvió, dijo. Y que usted llegó aquí cargando eso sin saberlo, y trabajó cada día como si la casa fuera suya, y la trató mejor de lo que yo la he tratado en mucho tiempo. Una pausa, y que fui un cobarde. El silencio que siguió no tenía filo esta vez. Era otro tipo de silencio, el tipo que se abre, no el que cierra. Un cobarde, repitió ella despacio, como probando el peso de la palabra. Le dije que buscara otro lugar, dijo Leandro. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque me estaba dando miedo lo bien que hacía todo. Soledad bajó los ojos un momento, y entonces hizo algo que él no esperaba. Se rió. No una risa de alegría ni de alivio, sino de reconocimiento genuino. La risa breve y honesta de alguien que acaba de escuchar dicho en voz alta algo que ya sabía, pero que no se había atrevido a nombrar. Lo sé, dijo. ¿Lo sabía? Desde el día de los membrillos. Levantó los ojos. Los hombres que no sienten nada no se molestan por un dulce, señor Serrano. Leandro no respondió, pero algo en su cara cambió. No dramáticamente, no con el gesto amplio de las personas acostumbradas a mostrar lo que sienten. Solo un aflojamiento pequeño, casi invisible, en algún lugar alrededor de los ojos y la mandíbula, como cuando una tensión que se ha cargado tanto tiempo que uno ya no la registra de repente, no está más. Leandro, dijo él. Ella lo miró. Me llamo Leandro. Hace semanas que vive en mi casa y nunca me ha llamado por mi nombre. Soledad lo consideró un momento. Leandro, dijo, y la palabra sonó diferente en su voz, más corta y más larga al mismo tiempo, con ese peso específico que tienen los nombres cuando los pronuncia por primera vez alguien que importa. Salieron de la casa juntos cuando el sol terminó de subir sobre las colinas del fondo. No había sido una conversación larga. No habían necesitado que lo fuera. Eran dos personas que habían pasado semanas diciéndose las cosas importantes sin palabras. Y cuando finalmente las pusieron en voz alta, no hicieron falta muchas. Él le había dicho que no quería que se fuera. Ella le había dicho que tampoco quería irse, pero que no iba a quedarse en un lugar donde tuviera que hacerse más pequeña para que él se sintiera más seguro. Leandro había asentido. No voy a pedirte eso,
había dicho, con el tuteo que salió solo, sin que ninguno de los dos lo señalara, como si siempre hubiera estado ahí esperando el momento correcto. No sé hacerlo bien todavía, pero sé que no quiero seguir aprendiendo solo. Afuera, el campo olía a tierra húmeda y pasto recién tocado por el sol. Las hileras de maíz extendían sus hojas anchas hacia la luz con esa generosidad silenciosa de todo lo que crece, que no pide permiso ni explica sus razones. Jacinto estaba al fondo, junto a la acequia, y cuando los vio salir juntos, se detuvo un segundo. Los miró, acomodó el sombrero, y siguió caminando hacia el establo con una lentitud que era completamente deliberada, para darles tiempo, para dejarlos tener el campo para ellos solos, en esa mañana que olía a algo que en esa hacienda hacía mucho no tenía nombre. Caminaron hasta el bebedero de piedra. Se sentaron en el borde, con el sol todavía bajo pegándoles de costado, y estuvieron en silencio un rato. Pero era el primer silencio entre ellos que no tenía nada que resolver, nada que defender, nada que contener. Era simplemente dos personas en el mismo lugar al mismo tiempo, sin paredes. Soledad miraba las hileras del campo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Sí. Aquella primera mañana. Hizo una pausa. Cuando me preguntaste cuánto costaba mi tiempo, ¿lo preguntabas a todos los que venían a buscar trabajo o solo a mí? Leandro la miró. A todos, respondió. Era una prueba. ¿Y qué se suponía que debía responder? Un número, dijo él. Todos dan un número. Quien da un número bajo tiene necesidad y poca confianza en sí mismo. Quien da uno alto tiene ambición y poca conciencia de su situación. Los dos me dicen cosas. Una pausa. Tú no diste ninguno. Soledad sonrió hacia el campo. ¿Y qué te dijo eso? Leandro tardó un momento. ¿Que ibas a ser un problema?, respondió. Ella se rió. La risa abierta esta vez, la que él había visto solo una o dos veces y que sonaba exactamente como parecía, sin cálculo, sin reserva, completamente real. Y sin embargo me contrataste, y sin embargo te contraté. Se quedaron así un buen rato, con el sol subiendo despacio sobre las colinas y el campo despertando a su alrededor con sus sonidos de siempre. El canto del primer pájaro, el agua de la acequia, el ruido lejano del establo. Los sonidos de todos los días, exactamente iguales a siempre, y sin embargo todo sonaba distinto. Leandro la miró de perfil. El sol le daba en el pelo suelto de la mañana, y ella tenía los ojos entrecerrados hacia la luz con esa expresión tranquila que era su estado natural, la calma que él había desconfiado al principio y que ahora reconocía como lo que siempre había sido. No ingenuidad ni distancia, sino la serenidad específica de alguien que ha aprendido a habitar bien su propio interior. «Sole», dijo. Ella lo miró. «El sábado vas a ver a tu padre». Hizo una pausa. «Y si me permites, voy contigo». Soledad lo miró durante un momento largo. «¿Para qué?» «Para presentarme como corresponde», respondió Leandro, «y para decirle que la deuda está saldada, no en dinero, en algo que vale más». Los ojos de ella se detuvieron en los suyos con esa atención que ya era familiar, esa manera de mirarlo con un poco más de detalle del que él estaba acostumbrado a mostrar. Pero esta vez no la esquivó, la sostuvo. Y Soledad Figueroa, que se llamaba Soledad y no tenía nada de sola, que había llegado una mañana de polvo con una bolsa de tela y una respuesta que no era un número, extendió la mano sobre el borde del bebedero de piedra y la dejó ahí, abierta, sin pedir nada. Leandro la miró, luego puso su mano sobre la de ella, y el campo siguió siendo el campo. El maíz, la acequia, el gallo del poste de siempre, Jacinto con su rodilla mala y su sombrero acomodado para la tercera vez en la mañana.
Todo igual, todo en su lugar, todo a su hora. Excepto que ya no había paredes, solo tierra abierta y dos personas aprendiendo que el tiempo no se compra ni se vende, se habita, y habitado junto a alguien que vale la pena, es el único tesoro que no cabe en ninguna caja. Si esta historia llegó a tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿En qué momento sentiste que Leandro empezaba a cambiar de verdad? Tu respuesta nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Y si quieres más, la próxima historia ya está esperándote en el canal. No te la pierdas.